Bienvenidos al vídeo número 35 del curso de estadística para mayores de 25 años que hoy tratará sobre tablas y árboles segunda parte. Estamos en el tema 3, estamos por lo tanto en probabilidad y este es el quinto vídeo de probabilidad. Vamos a seguir donde lo dejamos en el vídeo anterior. Bien, vamos a hablar ahora de las tablas. Las tablas son una manera de organizar las probabilidades de los sucesos de experimentos encadenados o repetidos, o sea, asociados. Veamos cómo montaríamos una tabla que tiene dos sucesos en el primer experimento y como el segundo experimento será el mismo, tendrá los mismos dos sucesos. La tabla sería esto. Los sucesos del primer experimento los voy a poner en filas. Aquí tenemos el título de la fila, sería que salga A en el primer experimento y que salga B en el primer experimento. Serían los dos sucesos del primer experimento. Y en el segundo experimento voy a crear columnas que representarán que salga A, el suceso A en el segundo experimento y el suceso B en el segundo experimento. ¿Cómo relleno luego esta tabla? La parte blanca es realmente la que tengo que poner los datos importantes. Lo demás sale deduciéndose. Vamos a ver, pues si sale A en la primera tirada y A en la segunda, calculo esta probabilidad y la pongo en esta casilla de aquí. Si quiero calcular la probabilidad, o si calculo la probabilidad de que salga A en la primera y B en la segunda, pongo la probabilidad en esta casilla. Si lo que quiero es calcular la probabilidad de que salga B en el primero o en el segundo, pongo aquí este resultado y la probabilidad de que salga B en el primero y B en el segundo lo pongo en esta casilla de aquí. Bien, si sumo los horizontales me va a dar esta marginal de aquí, la probabilidad de que salga A en el primer experimento o la probabilidad de que salga B en el segundo experimento. Y si sumo columnas, eso será la probabilidad de que salga A en el segundo experimento y la probabilidad de que salga B en el segundo experimento. Esto tiene que sumar 1 al final. Si sumo tanto las filas marginales como las columnas marginales, me tiene que dar 1 el resultado final. ¿Qué ocurre si tengo experimentos encadenados? Es decir, que el primer experimento no es el mismo que el segundo, no es repetido, es otro diferente. Bueno, pues vamos a suponer ahora que tenemos un primer experimento con dos sucesos y un segundo experimento con 3 sucesos posibles. Ahora tienen letras diferentes porque no son los mismos sucesos, claro. Entonces, el primer experimento tendría 2 posibles sucesos, el A y el B. Y el segundo experimento tendría 3 sucesos que serían el C, el D y el E. Y ahora hago las combinaciones de esto en esta parte blanca. Sería probabilidad de que salga A en el primero y C en el segundo. A en el primero, D en el segundo. Probabilidad de A en el primero, E en el segundo. Y así sucesivamente. B primero, C segundo, B primero, D segundo, B primero, E segundo. Sumo filas, tendría las marginales de A en el primero y de B en el primero. Sumo columnas, tendría las marginales de C en el segundo, la marginal de la probabilidad de D en el segundo y la marginal probabilidad de E en el segundo. Y todo esto tiene que sumar 1 para que cuadre. Si no suma 1 nos hemos equivocado en algún sitio. Bien, esto es la teoría. Vamos a verlo con un ejemplo práctico. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a volver a nuestra urna de 12 bolas sin reposición y vamos a hacer esta tabla. Y nos piden la probabilidad de sacar una verde y un azul en este orden. Bueno, esto no tiene más problema porque ya lo hemos hecho en el árbol. Recordad que era esto. Teníamos este árbol. Recordad que en el segundo, como no hay reposición, solo hay 19 bolas. Y además, si primero sale una blanca, pues hay una blanca menos. Si sale una verde, hay una verde menos. Si primero sale un azul, habrá un azul menos en el segundo. Bien, salían. Vamos a calcular todas las probabilidades. Las calculo aquí haciendo las multiplicaciones, os las pongo aquí y ya está. Son todas estas. Voy a copiar todas estas probabilidades y voy a copiar también estas 3. 12 sobre 20, 6 sobre 20 y 2 sobre 20, que es la probabilidad de que salga una blanca en el primero, una verde en el primero y una azul en el primero. Vamos a poner estos valores aquí los tenemos. Aquí tenemos, recordad, la probabilidad de que en el primero salga
bola blanca, 12 sobre 20, probabilidad de que en el primero salga una verde, 6 sobre 20, probabilidad de que en el primer experimento salga un azul, 2 sobre 20. Y aquí tenemos todas las probabilidades de los diferentes casos. Vamos a poner esto en una tabla, vamos a hacer la tabla de experimentos repetidos o encadenados. En este caso, experimentos repetidos. Bien, fijaos, recordad que había que poner la bola blanca, la verde y la azul de la primera tirada, el primer experimento. Había que ponerlos como títulos de las filas, y la blanca, la verde y la azul de la segunda tirada, del segundo experimento, había que ponerlos como títulos de columnas. Y ahora había que hacer blanca 1 con blanca 2, probabilidad de esto, probabilidad de blanca 1 con verde 2, probabilidad de blanca 1 con azul 2, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, vamos a poner valores. Fijaos, probabilidad de blanca 1, blanca 2, estamos aquí, en esta celda de aquí. Blanca 1, blanca 2, 132 sobre 380, eso es lo que hemos puesto aquí. Blanca 1, verde 2, blanca 1, verde 2, es esta celda de aquí, 72 sobre 380. Aquí lo ponemos, es esta de aquí. Siguiente, blanca 1, azul 2. Blanca 1, azul 2 es esta casilla de aquí, son 24 380 avos. 24 380. Y seguimos así para todas. Si sumamos las filas, fijaos, 132 y 72, esto dará 204, 204 y 24, 228 entre 380. Si simplificamos esta fracción da 12 entre 20. Fijaos que esto vuelve a aparecer esta de aquí, porque es la probabilidad de B en la primera, y incluso lo podríamos simplificar más a 3 quintos, pero bueno, esto no me interesa porque lo tenía todo en veinteavos, me quedo con esta de aquí. Si hago la suma de esta fila de aquí, me va a dar 6 veinteavos, que es lo que me daba este valor de aquí. ¿Por qué? Porque es el que salga V en la primera. Y que salga A en la primera me da 2 veinteavos, que esto ya lo teníamos aquí también. Por lo tanto, nos cuadra todo. Estos no los he sumado, estos de aquí, porque lo haremos en el vídeo siguiente. Nos daría la probabilidad de que salga el B en la segunda tirada, verde en la segunda tirada, azul en la segunda tirada. Vamos a ver qué limitaciones tienen las tablas. Las tablas esencialmente tienen un problema muy claro, y es que si representamos un experimento en un eje, el vertical, y otro experimento en otro eje, el horizontal, ya no hay más experimentos, porque el tercer experimento tendría que salir del papel y venir hacia nosotros, y esto no es posible. Por lo tanto, la limitación principal es que solo se pueden representar dos experimentos consecutivos. Luego, en una tabla de dos sucesos, imaginemos que en una tabla de dos sucesos por experimento, en el primero 2 y en el segundo 2, claro, nuestra tabla nos daría exactamente 8 probabilidades diferentes. Las 4 en blancas, A1, A2, A1, B2, B1, A2 y B1, B2. Estos son 4, más las sumas de las marginales derechas, 2 más 6, más las marginales de abajo, 8. Pero en realidad, y lo veremos eso en el vídeo siguiente, hay 16 probabilidades diferentes, por lo tanto nos faltan 8. La suerte de estas tablas, las ventajas, es que cuando tenemos esta tabla, cualquiera de las que nos falta hasta llegar a 16 probabilidades se puede calcular fácilmente. Y esto es una cosa importante. Limitaciones que tenemos con los árboles. Los árboles, claro, fijaos que se subdividen a cada experimento. Por lo tanto, si hay muchas divisiones en cada experimento, en el primer experimento imaginemos un dado. Tengo 6 flechas y cada flecha luego se subdivide en 6 más si tiro una segunda vez el dado. Por lo tanto, ya en el segundo experimento tengo 36. Por lo tanto, la limitación de los árboles es que son ideales para representar 2 o 3 sucesos por experimento. Si hay más, se complica. Aunque luego ahora hablaremos de una solución.
Claro, la ventaja es que en cambio puedo poner muchos experimentos seguidos, cosa que no podía hacer con las tablas, ¿eh? Cuando tenemos experimentos con muchos sucesos, por ejemplo un dado, fijaos que lo que me va a ocurrir es que tendré que hacer 6 flechas para el primer experimento, que serán para cada una de estas flechas 6 más en el segundo experimento, y para cada una de estas que me salgan en el segundo experimento 6 más en el tercero, o sea que esto es una locura, ¿eh? Lo que se hace en estos casos es dividir solo en 2 flechas. Por ejemplo, un dado. Imaginad que quiero saber la probabilidad de que me salga un 1 y un 2. Un 1 el primer experimento, lo voy a hacer aquí rápidamente. Imaginaos que queremos que me salga un 1 en el primer experimento y un 2 en el segundo experimento. Pues voy a hacerlo lo que se llama binario, solo 2 flechas. Binario quiere decir 2 flechas, ¿eh? Voy a hacer en el primero que salga un 1 o que no salga un 1. Claro, la probabilidad aquí será un sexto, y de que no salga un 1, pues son todos los demás números, por lo tanto 5 sextos. Recordad que esto tiene que sumar esto de aquí, y esto de aquí tiene que sumar 1, ¿eh? Bien. Segundo experimento, pues si ha salido un 1 en el segundo, ¿qué puede pasar? Que salga un 2, que es lo que a mí me interesa, ¿eh? De aquí, o que no salga un 2. Fijaos, no voy a hacer las otras flechas del 1, el 3, el 5, el 4, el 6, no, solo digo 2 y no 2. Probabilidad un sexto, probabilidad 5 sextos, ¿eh? Y si me ha salido uno que no es 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6 en el primer experimento, pues puede salir o un 2 o un no 2. Y también lo mismo, un sexto y 5 sextos. Y fijaos que un experimento repetido, como sería tirar 2 veces un dado, que me tendría que salir 36 flechas, al final solo me salen 4. ¿Por qué? Porque he agrupado todos los que no me interesan en no 1. Y aquí todos los que no me interesan en no 2, ¿eh? De manera que he reducido mucho el árbol. Bueno, limpio esto. Simplemente os quería explicar cómo se puede reducir un árbol que tiene muchas flechas de alguna manera. Bien, en un árbol de 2 sucesos en cada experimento, es decir, experimento 1 tiene 2 sucesos y el experimento 2 tiene 2 sucesos, ¿cuántas probabilidades hay en total? Pues como en el otro caso, ¿eh? Hay 16 probabilidades. Aquí las tenemos. ¿Y cuántas aparecen en un árbol? Aparecen 10. Por lo tanto, aparecen 2 más que en el caso de las tablas. Lo que pasa es que no es tan fácil calcular las que faltan. Cuando tenemos que calcular las probabilidades que no están o en el árbol o en la tabla, es mucho mejor trabajar con las tablas, ¿eh? ¿De acuerdo? Las tablas son mucho mejores. Y como ventaja de los árboles, la ventaja que tienen los árboles es que son muy intuitivos y entonces es muy fácil, como hemos visto antes, ver la dependencia o independencia, viendo si las probabilidades digamos, el conjunto de flechas del segundo experimento tienen las mismas probabilidades o no. O sea, es muy fácil. Bien. En un problema, ¿cómo me van a dar las probabilidades en el enunciado? Pues bueno, me pueden directamente un número entre 0 y 1, que es una probabilidad, como sabemos que tiene que ser. Por ejemplo, me pueden decir, la probabilidad de que llueva es 0,25. Vale, pues ya tengo la probabilidad. Otra manera de darla es con una fracción. Eso nos ha pasado en los casos anteriores, de alguna manera, ¿no? Nos salía 12 entre 20 y tal. Bueno, pues me dan una fracción y yo sé que una fracción es un número entre 0 y 1 también, ¿eh? Por lo tanto, la probabilidad de que llueva es de 25 entre 100. Ya sé que la probabilidad es 0,25. Hago la división y ya está. Otra manera de darme la probabilidad es un tanto por ciento. Me dicen, la probabilidad de que llueva es un 25%. Bueno, pues ya sé que divido por 100 y me da 0,25. Y una manera más de darme la probabilidad es darme las partes de un todo. Es decir, me dan los objetos o las cosas que tienen una característica y me dan la cantidad de cosas en total. Por ejemplo, me dicen, hay 25 coches que son rojos de los 100 que hay en total. Pues yo sé que tengo que dividir 25 entre 100, lo parcial dividido por lo total. Y esto es otra manera de calcular o de dar la probabilidad, que haciendo la división también da 0,25. Bien, es importante que en las tablas y en los árboles, de todas estas maneras que me dan me puede dar la probabilidad en un problema el enunciado, tengo que ponerlo o
como valor de probabilidad normal entre 0 y 1 o en fracciones, pero no puedo ponerlo en tanto por ciento porque me equivocaría, ni, claro, puedo poner cosas raras de 100 coches y 25 son rojos, ¿eh? Hay que hacer la operación y que dé 0,25 o 25 partido por 100. Vamos a hacer un último ejemplo de tablas y árboles. Un problema, vamos a ver un problema tipo, ¿eh? Nos dice, en un restaurante se sirve como primer plato o bien sopa o bien ensalada. Y como segundo plato o bien pescado o bien carne. Se sabe que se sirve un número de sopas, se sabe que el número de sopas que se sirve es 3 veces el de la ensalada. Por cada plato de ensalada hay 3 de sopa. Y también de los segundos se sabe que el 80% son carne. ¿Cuál es la probabilidad de que un cliente, este que está entrando ahora por la puerta, me pida sopa y pescado? Sopa de primero y pescado de segundo, ¿se entiende? Bien, pues aquí vamos a hacer, primera cosa que tenemos que hacer es traducir lo que nos han dicho en probabilidades, o en 0,1 o en fracción. Entonces, primero hablemos del primer plato. Se sirven 3 veces más sopa que ensalada. ¿Qué quiere decir esto? Pues que por cada 3 sopas que se sirve una ensalada. Es decir, de los 4 primeros que pide la gente, de 4 personas que piden, 3 pedirán sopa y una ensalada. Por lo tanto, las proporciones serán 3 sobre 4 de sopa o 1 sobre 4 de ensalada. La probabilidad de sopa será 3 sobre 4, 0,75. Podemos poner esto, no pasa nada. Y la probabilidad de ensalada será 1 sobre 4, que dará 0,25. También podemos poner cualquiera de los dos en nuestro árbol. Vamos a ir ahora a por la probabilidad del segundo plato, a traducir esto en números que sean lógicos para mi tabla o para mi árbol. Fijaos que nos dicen que el 80% de los segundos son carne. Este es un tanto por ciento, por lo tanto voy a tener que dividir por 100 porque no puedo poner este valor en mi tabla o en mi árbol. Por lo tanto, la probabilidad de que se coma carne en el segundo plato es 0,8. Pero ¿cuánto es la probabilidad de que se coma pescado en el segundo? Bien, supongo que todos ya habéis deducido que es 0,2 porque tiene que sumar 1. Pero vamos a verlo en el árbol. Aquí tenemos nuestro árbol. Sopa en el primero 0,75, ensalada en el primero 0,25 y segundo plato 0,8 de carne, probabilidades de que se coma carne 0,8, pero fijaos, y es importante, como esto tiene estas probabilidades, tienen que sumar 1, esto tiene que ser 0,2 necesariamente. Por lo tanto, ya tenemos la probabilidad del pescado, tanto en uno como en otro. Tanto si se ha empezado con sopa como si se ha empezado con ensalada, las probabilidades serán 0,8 y 0,2, 0,8 y 0,2. Bien, pues ahora recordemos qué nos pedían. Nos pedían la probabilidad de que la gente coma sopa y pescado. Y es un 60% o un 0,6, es que se pida sopa y carne. Vamos a calcular todos los casos, las probabilidades de todos los casos. ¿Cómo? Pues recordad que había que hacer esta multiplicación. Esta probabilidad de aquí, multiplicado por esta probabilidad de aquí. Si lo hacemos para sopa y carne, dará 0,75 por 0,8, dará 0,6. Si lo hacemos para sopa y pescado, dará 0,75 por 0,2, 0,75 por 0,2. Y da 0,15. Si lo hacemos para ensalada y carne, dará 0,25 por 0,8, 0,2. Y si lo hacemos para ensalada y pescado, dará 0,25, 0,2 por 0,2, que dará 0,05. Si esto lo sumamos, dará 1. Ya os digo que dará 1. Después, como nos piden, lo que nos piden es sopa y pescado, pues la probabilidad de que alguien pida sopa y pescado es 0,15. Cuando entra un cliente, digo, uy, ¿cuál es la probabilidad de que este señor pida pescado o esta señora pida sopa y pescado? Pues 0,15. Lo que más probable es, y es un 60% o un 0,6, es que se pida sopa y carne. Bien, vamos ahora a ver cómo construimos la tabla de este mismo problema. La primera cosa que vamos a hacer es recordar los cálculos que los resultados que habíamos obtenido para cada uno de los sucesos elementales
de los dos experimentos, es decir, primer plato y segundo plato. Habíamos obtenido en el árbol que probabilidad de sopa y carne era 0,60, la probabilidad de sopa y pescado era 0,15, la probabilidad de ensalada y carne era 0,2 o 0,20 y la probabilidad de la ensalada y el pescado era 0,05. Veamos cómo será la tabla. La tabla será así. Recordemos cómo montábamos esta tabla. Pues bien, la primera cosa que hacíamos era crear una fila con el primer suceso del primer experimento, es decir, sopa, otra fila con el segundo suceso del primer experimento, es decir, ensalada. Luego creábamos dos columnas, la primera con el primer suceso del segundo experimento, es decir, carne, y la siguiente columna con el segundo suceso del segundo experimento, que era pescado. Y ahora rellenamos con los datos que teníamos. Sopa y carne, ¿qué probabilidad tenía? 0,6. La ponemos aquí. Sopa y pescado, ¿qué probabilidad tenía según lo que calculamos en el árbol? 0,15, lo pongo aquí. Probabilidad de ensalada y carne. Pues ensalada y carne lo teníamos aquí, era 0,2 o 0,20, que es lo que ponemos aquí. Y finalmente, ensalada y pescado, la probabilidad que habíamos calculado era 0,5, que es lo que ponemos aquí. Bien, si ahora hacemos las sumas en horizontal, para esta primera fila, la suma dará 0,75 y para esta segunda fila la suma será 0,25. Eso ya lo sabíamos. Decíamos que la probabilidad de que haya sopa era 0,75 y la que se pida ensalada era 0,25. Y ahora vamos a sumar columnas. Sumaremos primero esta columna de aquí. Esta columna dará 0,80 la suma y esta segunda columna dará 0,20. También lo sabíamos. Eso no siempre se sabe. A veces sí, a veces no. Depende. En este caso, porque como los experimentos eran independientes, sí que lo sabíamos. Pero si son dependientes no se sabe hasta el final, hasta que no se hace esta suma. Bien, y si sumamos todo esto, pues esto dará 1, que es lo que corresponde en este caso. La importancia aquí es entender que en principio la tabla solo la podemos rellenar cuando tenemos las probabilidades de estos 4 sucesos elementales. No podemos rellenarla, sino, a no ser que nos den en el enunciado estos datos, tenemos que calcularlo con el árbol, o enunciado o árbol. Y entonces podemos montar la tabla. Y entonces me diréis, ¿para qué montamos una tabla si primero tenemos que calcular el árbol? Pues hay una cosa que os he explicado en las ventajas de las tablas, y es que cuando tenemos la tabla, tenemos la enorme facilidad de poder calcular todas las probabilidades que hay en este problema. Aquí solo hemos visto 10 en el árbol y 8 en esta tabla, pero hay hasta 16, hay unas cuantas más. Bien, y aquí acaba este vídeo. En la descripción os voy a dejar los enunciados de los problemas relacionados con el contenido de este vídeo y también ejercicios de teoría. Y os dejaré también, como siempre, mi correo electrónico donde podéis contactar conmigo y hacerme sugerencias, preguntar, lo que queráis. Y nos vemos en el vídeo siguiente, que ya será el número 36 y que tratará de probabilidad condicionada. Saludos.